Hola, buen día a todos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien. Bueno, esperamos 2 minutitos más y arrancamos, si les parece. Hoy van a presentar Cristian Dotz y Patricio Dotz. ¿Están todos dormidos? Más o menos. Hola, Cristian. Hola, Pato. ¿Cómo andan? Hola, Pablo, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día Eduardo, ¿cómo estás? Estoy bien, man. Qué bueno verte. Bueno, si les parece, vamos arrancando con Patricio y Cristian. Bueno, buen día a todos. Bueno, el primer caso que voy a presentar es de un paciente. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Un varón de 19 años que vi hace poquito en el hospital de José Cepaz. Lo había consultado en 2019 por enrojecimiento de los dos ojos, de un año de evolución, y constaba en la historia clínica en ese momento que tenía una hiperemia conjuntival moderada y tenía leucoma estromal paracental en hora 2 y lesiones inflamatorias limbares. En marzo de este año, que fue cuando yo lo vi por primera vez, tenía estas lesiones. Las fotos no son tan buenas, son con el teléfono, pero bueno, estas lesiones punteadas eran epiteliales, eran bien superficiales, no tenían con fluoresceína, pero el paciente refería que había tenido por momentos sensación de cuerpo extraño, así que probablemente en algún momento alguna de todas ellas tiñera. Entonces, un poco era para hablar de este cuadro, a ver si a alguien se le ocurre qué puede llegar a ser. Un paciente joven. Esto había afectado de manera intermitente primero el ojo izquierdo y en este caso era el ojo derecho, me parece. Tigerson, no. Sí, bien ahí. Entonces, vamos, estas fotos también
Son bastante característicos estos infiltrados, son bien epiteliales y no tienen demasiado parecido en otras enfermedades. Un poco los diagnósticos diferenciales que yo puse como algo que uno puede llegar a pensar es que sean infiltrados numulares, alguna degeneración de la córnea o alguna distrofia, pero vamos a ver que son bastante distintos. Esto es un infiltrado subepitelial típico después de una adenoviral, que son como mucho más como algodonosos, más grandes, no tienen límites tan netos como los que vimos recién. En la foto de la izquierda se ve una map dot fingerprint, que cuando tienen forma de dot o de map, son como acúmulos de células epiteliales que no pueden subir para descamarse, entonces se forman estos acúmulos blanquecinos, pero son bastante diferentes, son bastante homogéneos. Y la foto de la derecha es un Leishman, que es una de las distrofias corneales epiteliales, pero lo que tienen es que son como burbujitas en el epitelio y tienen un color un poquito como dorado. Entonces la verdad es que entre esto y estas tres que les mostré, la verdad que no hay demasiado parecido. Y esta tercera es una degeneración corneal que se llama degeneración esferoidal, que se forma estos acúmulos de esta sustancia medio dorada entre la Bowman y el epitelio, parecido a la degeneración cálcica. Así que, ¿qué caso es esto? No sé quién fue que dijo Tigeson, pero es una queratitis superficial punteada de Tigeson. Así que estuvo muy bien. Me parece que una vez que uno ve una de estas, ya está, ya después la va a diagnosticar cuando le toque. Es un cuadro poco común, causa desconocida, y no tiene ninguna asociación, ni en el ojo ni sistémica. Y lo que es importante es que suele acompañarse de hiperemia conjuntival. O sea, los pacientes no solo tienen esto en la córnea, sino que además tienen una especie de conjuntivitis, probablemente leve o moderada, pero comparando al otro ojo o a un ojo normal, tienen hiperemia conjuntival. Y también lo que tiene es que es paroxístico, va y viene, va y viene. Entonces van a consultar varias veces por cuadros similares. Tiene estas opacidades que tienen, son evanescentes y cambian de lugar, y están dentro del epitelio. Los criterios que había mencionado Tigeson, que fue quien no sé cómo se pronuncia, si es Tigeson, no tengo ni idea. Yo le digo Tigeson, me imagino que será sueco, de algún lado todos terminan en son. Así que es una queratitis epitelial punteada y es bilateral y crónica. Tiene exacerbaciones y remisiones. Cuando cura sin cicatrices y no tiene respuesta a los antibióticos. Lo que sí se sabe es que responde bastante bien a los corticoides tópicos, aunque digamos, es bastante controversial cuál es el mejor corticoide y a qué dosis hay que darlo. Pero lo cierto es que me parece que van a necesitar bastante tratamiento durante varios meses seguramente. Este paciente anduvo bien, pero lo vi hace bastante poquito y no sé cómo va a seguir evolucionando, todavía tiene esos depósitos en el epitelio. Y no tiene predilección clara por hombres o mujeres y se da en la adolescencia o en la adultez joven. Así que es como la edad del queratocono parecido. Y lo bueno es que una vez que se va esta enfermedad tienen un pronóstico visual excelente. Y algo que decía en el libro de Krach, Merman y Holland, que es el que yo tengo de córnea, que es como la Biblia de la córnea, dice que el diagnóstico diferencial no es difícil porque es tan distintivo que es bastante fácil de diagnosticar. Una vez que vimos una, generalmente no le vamos a pifiar si vemos otra. Bueno, a ver. ¿Qué corticoide tópico es el de elección para vos? No, yo leí creo que fluorometolona. Pero no hay, o sea, busqué la bibliografía y no hay demasiado consenso. Son estas enfermedades que son tan raras o bastante raras, entonces no hay muchos casos y cosas reportadas que valgan la pena para tomar una decisión. ¿Y la etiología no se sabe cuál es? No se sabe. Bueno, vamos al segundo caso. El segundo caso es el caso de una mujer de 56 años, venezolana, que emigró a Argentina hace relativamente poco.
Como antecedentes oftalmológicos, refería 2 cirugías de pterigion hace 5 años, las 2 bastante seguidas. Y consulta conmigo, también es una paciente del hospital de José C. Paz, consulta en diciembre del año pasado, refería ardor y tenía una lesión evidente en el ojo derecho. No tenía HIV, no tenía enfermedad de transmisión sexual, no tenía ningún antecedente general. La agudeza visual era de 10 décimas en los 2 ojos, con pinhole. La biomicroscopía tenía esta lesioncita en la superficie del ojo. Se ve, bueno, en esta lesión se ve que acá toda la región del limbo, ahí donde estoy mostrando con el cursor, de hora 10 a hora 6 más o menos, tenía, digamos, la zona limbar afectada, que se ve que está un poco más opaco acá el epitelio, que se ve bien el borde, y la lesión tenía como 2 componentes, un componente acá, bastante grande y que protruía, y un componente superior, que ahí se ve mejor, no llegaba al fondo del saco, y tenía estos vasos nutricios bastante importantes, tanto hacia el lado de la lesión superior como hacia el lado de la lesión inferior. ¿Qué edad tiene el paciente, Pato, que se me cortó? 56, creo, 54, 52 por ahí. Entonces, bueno, un poco la pregunta es, ¿qué diagnóstico creen que tiene? Evidentemente no tenía pterigion, o sea, las 2 operaciones de pterigion que le hicieron no era por un pterigion. No, probablemente no. Entonces, ¿podemos tomar un diagnóstico de certeza clínico de esta paciente o no? ¿O hay que hacerle una biopsia? Puede decir que tiene una alteración. Sí. Tiene todo el aspecto, buen día, Pato, de un SIN también, ¿o no? Algo malo, eso no se ve lindo. Sí, en realidad Tiene, de cine si fuera nada más que la parte superior, uno podría pensar en papiloma también. Lo que pasa es que cuando tiene una reoperación y ha crecido y tiene 2 cuerpos, y yo me inclinaría para pensar por un escamo celular. Y la doctora Zaffaroni está diciendo biopsia. Bueno, Sin duda. Biopsia o resección. O sea, una biopsia o resección creo que sería lo más. O también se le puede hacer un tratamiento con tópico, con ¿Con interferón o no? interferón previo, mitomicina o interferón, y ver si esto se achica y vale la pena después hacer una cirugía más chica. ¿Como una prueba terapéutica lo harías? No, o Sin como biopsia. tratamiento directamente. En algunos Pero casos sin responden muy bien. biopsia previa. Sin biopsia previa. perfecto. La realidad es que el diagnóstico de certeza lo tenemos si le hacemos una anatomía patológica o de un pedacito Sí. o de todo el tumor. Sacar todo el tumor con esa cantidad de horas afectadas en el limbo la podemos dejar sin limbo y que después no epitelice la superficie, así que no tiene mucha lógica. Yo le hice un OCT, que es un estudio que no es invasivo y que es fundamental, porque ahora les voy a mostrar, pero ahí se ve perfectamente bien dónde está el límite entre el epitelio normal, que es el epitelio que es más oscuro, del cursor a la izquierda, y del cursor a la derecha está el epitelio engrosado, blanquecino, o sea, hiperreflectivo, y acá se ve también lo mismo. Perdón. Cuestión que acá no cabe mucha duda, me parece, de que esta es como decía Arturo, es un OSSN, se llama, que es unas siglas en inglés para una neoplasia escamosa de la superficie. El epitelio está engrosado, hiperreflectivo, hay un límite neto entre el epitelio sano y el epitelio anormal. Y todos esos son criterios por OCT, que son diagnósticos de OSSN, al menos clínicos. Así que, como dice Arturo... Pato, te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. ¿En algún momento vos te planteás invasión intraocular en una lesión así? ¿Harías una VM o algo para saber si es superficial o si ya está yéndose para adentro? Sí, la dilaté, le hice un fondo de ojo, le hice un argonio y le busqué con el OCT a ver si se veía profundidad y con la VM, pero con la VM tampoco se ve mucho si tiene invasión en la esclera.
Así que, no, solamente le hice, tenía buena motilidad, digamos, no tenía, no sé, me fijé las cosas como más Sí. groseras, pero no. Le hice gonio y estaba todo el ángulo perfecto, de hecho se veía bien debajo de la lesión de las dos, y estaba bien, estaba normal. Bien. Y después no tenía no sé, ni discoria, ni nada raro adentro del ojo. Así que la traté con interferón, 4 veces por día, y esto era a los 2 meses. Así que miren la velocidad. Sin biopsia, claro, ¿no? Sin biopsia. Perfecto. Sin biopsia. Entonces, la verdad que hubo una mejoría, pero impresionante, en 2 meses de tratamiento solamente. Acá se ve que toda la lesión que estaba superior, que no llegaba a fondo de saco, pero era bastante grande, ya clínicamente está casi desaparecida, aunque no del todo, por ahí acá por ahí puede estar medio gelatinoso y medio raro. Acá todavía tiene lesión, evidente, pero la verdad que es una mejoría impresionante. Entonces, un poco la discusión que ya la vimos en otro Ateneo, es que el OCT en estos tumores es súper beneficioso para tomar decisiones. Hay un equipo de Carol Karp, que es una de Bascom Palmer, que tienen un OCT de ultra alta resolución, que tiene hasta 5 micras de resolución. Y ellos vieron que todos estos signos, el epitelio engrosado, hiperreflectivo, la transición abrupta entre epitelio normal y patológica, y el grosor del epitelio, más de 140 micras, son bastante característicos de los tumores de superficie, del OSSN. Entonces, la verdad es que podemos tener un diagnóstico bastante arrimado a la realidad, solamente haciendo un OCT que es poco invasivo. Y lo que tiene de bueno es que es sensible y específico, a diferencia de todo el resto de los estudios complementarios que podamos hacer, salvo el confocal, que también podría ayudar. Y lo que está bueno de estos tumores también es que una vez que está clínicamente resuelta la lesión, a veces miramos y clínicamente no vemos nada, no vemos ni que hay una lesión gelatinosa, una lesión parecida a la que había al principio. Haciéndole una pasada OCT quizá podemos ver zonas de la lesión que clínicamente están resueltas, y en el OCT podemos ver que sigue habiendo epitelio rarefacto, entonces hay que seguir tratándolo. Y por eso es un poco que una vez resueltas estas lesiones tenemos que hacer 4 meses de tratamiento, porque se vio con el OCT que una vez resueltas clínicamente, más o menos durante 4 meses, estas lesiones siguen estando en el OCT. Sí. Sí, aquí lo que hay que tener en cuenta es que es un tratamiento que requiere paciencia, y eso hay que hablarlo antes con el paciente, porque alguno de estos me ha ido pero pésimo, porque el paciente empezaba a ponerse las gotitas, después dejaba de ponérsela y venía 2 meses después, y fue un desastre. Pero si el paciente cumple, es un excelente tratamiento. Pero hay que tener mucha paciencia, una vez que se resuelve, seguir un tiempo más. Sí, yo me acuerdo que este caso se lo comenté a Juan Valenzuela, que hablamos también en un Ateneo el año pasado, y la verdad que el interferón acá en Argentina es baratísimo, no me acuerdo bien el precio ahora, Sí. pero es algo que un paciente hospitalario puede llegar a acceder haciendo un esfuerzo a ponérselo durante varios meses, y la verdad, si tiene una resolución así, ni siquiera hay que hacerle una quimio-reducción, porque si le haces 2 meses de tratamiento y resuelve así, no tiene ni sentido plantear una cirugía, me parece. No, para nada. ¿Y con 5-fluoracilo no remitiría más rápido este tipo de lesiones? ¿Con mitomicina dijiste? Sí, o 5-fluoracilo. Cualquiera de las tres. Cualquiera de ellas. En realidad, cualquiera de ellas responde más o menos igual, pero es mucho más desagradable. O sea, la mitomicina es muy dolorosa, arde mucho, molesta mucho, y mucha gente no lo cumple, aunque es más corto el tratamiento, pero responde bastante parecido. Y el 5-fluoracilo es lo que usan más bien en África, en países muy pobres donde el interferón es muy caro, y lo usan inyectable a veces una vez por semana o algo por el estilo. Pero sin duda que como agradable, lejos lo mejor es el interferón. O sea, es la que llaman la droga, la comparan con un ángel, y la mitomicina con el demonio, porque es bastante imbancable. ¿La preparan en Magíster o en Colón? Sí. Sí. La podés preparar también en el consultorio, cosa que no hago jamás, porque es barata. Y no le hagan caso a Magíster, que te dice que dura 2 semanas, porque la droga preparada dura 1 mes, y en todo el mundo se la usa 1 mes entero.
Perfecto. Pero las farmacias siempre dicen que duran 2 semanas y hay que tirarla. Está bien. Y hay que colocarla en un frasco oscuro como para que no se... Que no esté al sol y que no de... pierda el frío. Ok. Ah, perfecto. ¿Qué tipo de interferones? Porque hay varios interferones. El ¿Alfa, beta o 2B. gamma? Alfa ¿Beta? 2B. Ah, alfa 2B. Alfa 2B. Perfecto. Bueno, los dejo con papá un rato. Pasamos a la retina ahora, y este es un paciente de 53 años, que era paciente de papá, que fue diagnosticado con una retinosis pigmentaria hace muchísimos años, que fue operado por él de fajo en ambos ojos, por una catarata secundaria típica de las retinosis pigmentarias, y que poco después se le hizo una capsulorhexis en ambos ojos, y mantenía una visión más o menos similar a la que ustedes ven ahí, entre 2 y 6 décimas, 2 décimas en el ojo derecho, 6 décimas en el ojo izquierdo, y con esa visión él funcionaba perfectamente bien. En agosto del año 17, del 2017, empieza a notar una disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo, donde tenía 6 décimas, que era su mejor ojo, que le baja a 3 décimas. Y entonces son estos cuadros complicados, porque sabemos que toda alteración del epitelio pigmentario, sobre todo de tipo degenerativa, hoy en día se las derivamos a Laura rápidamente para ver si hay una progresión de la enfermedad o si hay algún otro tipo de problema. Y ustedes saben que por cada célula de epitelio pigmentario está relacionada aproximadamente con entre 20 a 40 células de fotorreceptores, así que cualquier alteración que se produzca en el epitelio pigmentario, inmediatamente hay una alteración en la transmisión de la visión, y por ende los pacientes se dan cuenta enseguida y empiezan a tener muchas dificultades, y son esos casos que vos le mirás el fondo de ojo y no sabés bien qué es lo que le está pasando, si es una progresión de la enfermedad o si aparece algo diferente. En este caso, se veía que estaba como media borrada el área macular, y por lo tanto le pedí una RFG, y es un poco lo que ustedes ven ahí. En realidad son esos nervios ópticos pálidos con toda esta pigmentación que se ve en la parte periférica, y que en la parte central se ve como un borramiento del área macular. Piensen que ya estaba operado de catarata y ya había hecho una apertura en la cápsula, así que todo eso que se ve como una retina sucia. Nosotros sabemos que muchas veces estos casos, como tienen una disfunción tan grande del epitelio pigmentario, terminan haciendo a veces como edemas maculares cistoideos, que están asociados a la misma enfermedad. Y en este caso, fíjense, la RFG en realidad muestra que hay lo que se ve habitualmente en una retinosis pigmentaria, que se ve en efectos ventana, donde realmente falta el epitelio pigmentario y por lo tanto se ve la circulación coroidea por detrás, pero también se ve que hay como una filtración excesiva en algunos lugares, que son los que van a producir justamente ese edema secundario de la mácula, típico de estos casos. Y por ende, cuando aparece esto, uno tiene que plantearse qué puedo hacer. En este caso, fíjense lo que es el tardío, donde se ve que se enciende mucho más y que hay una pérdida verdadera del colorante hacia el centro, hacia la mácula, aunque en la periferia, digamos, se ve estas alteraciones pigmentarias típicas, estos clastros típicos del epitelio pigmentario, pero ya se empezaba a ver, fíjense, algunas zonas donde hay como una exudación periférica también, relacionada con una alteración del epitelio pigmentario. Se lo tomó en ese momento y por tanto se lo traté en ese momento a esta exudación difusa, a este edema macular cistoideo secundario, lo traté con Eylea. En el 2017 le hice una Eylea más una triamcinolona subtenoniana, y la visión, que estaba en 3, mejoró a 5 y quedó muy conforme el paciente. Pero esto no termina acá,
Y son estos casos raros en los cuales se produce un empeoramiento del cuadro de esta retinosis pigmentaria, pero un empeoramiento a nivel de un defecto del epitelio pigmentario, y empieza en enero del 2020, nos consulta porque hay una disminución visual, pero ya bilateral. Nuevamente en enero y en abril del año pasado le hago una triamcinolona y un tratamiento con Eylea, lo que produce una mejoría parcial de la visión, pero que dura poco tiempo. Y entonces decidimos nuevamente estudiarlo con una RFG ante este cuadro clínico que se ve aquí, donde ya se empiezan a ver en la parte inferior de la retina, fíjense que son depósitos grasos, depósitos subretinales, que hablan de que hay una verdadera exudación mucho mayor, y que es un cuadro, digamos, que está agravando muchísimo su calidad de visión. Si bien después de los tratamientos, fíjense que la retina se ve mucho más clara, mucho más limpia, esto empieza a preocuparme porque hay un cuadro que antiguamente se lo llamaba enfermedad pigmentaria, y que no es más que una reacción Coats que puede existir en este tipo de pacientes, y que, bueno, y que ciertamente si uno no lo toma a tiempo y no sabe cómo tratarlos o no actúa rápidamente, termina con la poca visión que tienen estos ojos, que normalmente es una visión central, donde la retinosis pigmentaria clásica, como la que se ve acá, es, digamos, periférica, y centralmente es lo único que le queda de visión, y si nosotros no actuamos, esto puede empeorar todavía más la situación. Entonces, viendo la periferia, uno realmente se da cuenta que se está produciendo algo que es una extravasación de fluidos, y que es nada menos que una reacción Coats, que está asociada a una retinosis pigmentaria. Generalmente son casos de retinosis pigmentarias dominantes, y son muy escasos los casos que están publicados. Deltman, en la British Journal, lo tiene publicado, también Alan Bird, pero son casos que realmente son contados con una mano. Y fíjense la RFG como muestra no solamente la exudación, sino que ya hay un edema franco a nivel macular, lo que justifica esta disminución tan grande de la visión que tenía este paciente. Entonces, ante este cuadro, ¿qué les parece que pueden ser las opciones de tratamiento? Porque ya evidentemente solamente un antiangiogénico y un corticoide no eran efectivos. Entonces, ante un cuadro donde tenemos una reacción Coats, ya más tenemos que pensar en el tratamiento de la reacción de tipo Coats que de la retinosis pigmentaria. Pero, por otro lado, todos sabemos que cualquier tratamiento que hagamos en una retinosis pigmentaria, si nosotros nos excedemos en el tratamiento, vamos a producir todavía un daño mayor, o vamos a generar que no tenga una recuperación visual, porque vamos a dañar todavía más ese epitelio pigmentario tan anormal y tan patológico que tienen. Entonces, planteo acá, ¿qué les parece de utilizar? Si antiangiogénicos, láser, crío, una vitrectomía. No sé si alguno tiene experiencia en este tipo de casos. Yo tuve un caso de exudación así, bien parecida, en una Stargardt de comienzo tardío, diagnosticadas con ABCA4 confirmado, y tuvo esa reacción exudativa también. ¿Y lo trataste? Ella tenía un desprendimiento exudativo grande y la operamos. Y anduvo bastante bien, pero bueno, fue un cuadro con mucho daño retinal. Pero sí, son sumamente raros, no hay mucho publicado, nada acordado sobre el tratamiento. Sí, en el tratamiento del edema macular clásico de estos pacientes, que la acetazolamida oral es una opción, pero de tiempo limitado, y la triamcinolona intravítrea anda fenómeno. Y aquí, Sí. Cristian, vos decís las opciones de tratamiento, pero
¿vos veías zonas específicas de isquemia en la periferia como para decirle hago láser a toda esa zona? Es tan difícil saber porque en realidad no había realmente zonas de isquemia, habían zonas totalmente de atrofia por la retinosis pigmentaria periférica, pero sí había un ramillete vascular anormal, era el que producía esta exudación y entonces por debajo de la retina. O sea, realmente era una reacción tipo Coates. Claro. Sí, supongo, pero totalmente en el aire, que si hubiera estado la retina aplicada me hubiera inclinado por la panfotocoagulación, muy intensa, sobre todo si no tiene campo visual este paciente. Pero estoy inventando porque nunca jamás traté uno. Está bien, está bien. Sí, también está muy descrito una criocoagulación, también está descrito cuando hay un desprendimiento de retina, como el que contó Laura, hasta hacer la vitrectomía. Un cerclaje, un cerclaje con punción también, y una vitrectomía, pero las vitrectomías normalmente no funcionan bien en la retinosis pigmentaria, se produce un daño que no sé por qué, si es por la miervitrectomía o por el daño lumínico durante la vitrectomía, pero la verdad que no tienen un buen post las vitrectomías en sí. No sé, creo que Emilio, vos tenías un caso donde le hiciste una vitrectomía y también no tuvo una buena respuesta posterior, ¿no? Lo que pasa es que dice vitrectomía porque tenía tanto fluido que estaba todo desprendido hasta la mácula. Entonces no había mucha opción de tratarle las lesiones vasculares si no le sacabas el líquido. Pero además de todo desprendido, tenía una retinosis pigmentaria que le afectaba, la alteración del epitelio pigmentario le afectaba hasta la mácula, así que el tipo estaba complicado de entrada, pero quedó todo pegado, no volvió a exudar, no se volvió a desprender la retina con una panfoto completa. Yo tuve un par de casos de vitrectomía, pero fue por membrana epiretinal, que a veces hacen esos pacientes también, membrana epimacular. No me acuerdo que haya tenido peor evolución, pero yo sí me acuerdo que le tenía susto a la vitrectomía porque estos pacientes andaban muy bien con triamcinolona. Y desde el momento que le hacía la vitrectomía y la triamcinolona duraba muchísimo menos. En vez de 6 meses, capaz que le duraba 2 meses o algo así. Con respecto a la exudación, la paciente que tratamos nosotros tuvo la misma evolución que dijo Emilio. Era tal el líquido subretinal, el daño que tenía, que la retina quedó aplicada, muy linda, pero la visión obviamente estaba afectada. Y es tan lábil la capacidad que tienen estas células retinales por la misma enfermedad que cualquier lesión que aparezca secundaria en estos casos realmente tiene muy mal pronóstico desde el punto de vista visual. Bueno, en este caso tratamos de hacer un tratamiento lo más escueto posible para conseguir que esa zona de exudación desapareciera. Y entonces optamos directamente por hacer un tratamiento de láser en las zonas que ustedes ven acá, sobre todo en las zonas de muchísima exudación, combinado con antiangiogénicos. Se hizo las dos cosas. A mí me alarmó muchísimo ver esto que se ve acá, que ya son como exudados por debajo. Sabemos que si estos realmente se instalan por debajo de la mácula, ya vamos a tener un pésimo pronóstico visual en este tipo de casos, así que Patricio empezó los láseres, yo se los derivo a Patricio porque a mí me aburre mucho hacer láser, y entonces lo fue tratando muy suavemente en las zonas afectadas, junto con el tratamiento con un antiangiogénico que podría ser Eylea o podría ser Avastin, y de a poquito fue cediendo, la gran exudación que tenía antes está un poquito mejor, fue cediendo, y nosotros vemos acá, esto es previo, pero ven que esto es previo también y esto es posterior, y la verdad que de a poquito fue cediendo, hay menos exudación acá que lo que hay acá, aunque todavía hay un foco, pero el paciente siguió recuperándolo y lo hicimos muy lentamente a lo largo del tiempo y llegó a tener una visión creo que de 4 décimas, en el mejor ojo 5 décimas,
en este momento, y estamos con eso y lo vamos haciendo estudios de RFG y vamos viendo si realmente se justifica seguir el tratamiento en forma así gradual. Pero fíjense que hay los impactos del láser, se ven ahí, y se va cediendo un poco esa lesión tan marcada que tenía. Esto está descrito como un fondo de ojo tipo Coates, como secundario a tumores vasoproliferativos en la retiniosis pigmentaria, que están asociados, pero realmente es algo muy raro. Casi todos estos vasos proliferativos, en 3/4 partes de los casos, son idiopáticos. Los restantes son relacionados a enfermedades como papulitis crónicas o la retinosis pigmentaria dentro de ese cuarto, pero ciertamente en la retinosis pigmentaria no se ven más que en el 1 al 4% de los pacientes que pueden llegar a tener este tipo de lesiones vasculares asociadas. Así que felizmente no es algo muy común, pero como ven es algo que aparece tardíamente, aparece en pacientes ya que han padecido la enfermedad durante muchísimos años, no es algo que se ve en forma, por ejemplo, en las personas con retinosis pigmentaria jóvenes. Esto generalmente aparece en pacientes que ya han transcurrido la enfermedad a lo largo de varios años. Así que bueno, quería presentarlo porque es un caso bastante poco frecuente. Lamentablemente son estos casos que nosotros recibimos mucho. Laura es como un imán hoy en día, que la gente nos está mandando las videos de generaciones, y bueno, muchas veces lo único que uno puede hacer con estos casos es buenas palabras, good words, ¿no? Para y enrolarlos y ver si en algún momento vamos a poder hacer terapia génica o algo como para revertir estos cuadros. No sé si hay algo más acá. A ver, lo de la terapia génica, que viene creciendo en la cantidad de trials ya en fase 2, fase 3, una aprobada como Luxturna, es importante que los pacientes tengan diagnosticada su enfermedad, ¿sí? Retinosis pigmentaria son 100 enfermedades diferentes, 100 causas genéticas diferentes conocidas hoy. Si el paciente no sabe cuál es su mutación, sobre todo pacientes jóvenes en los que todavía se puede hacer algo, quedan afuera de esa posibilidad, ¿sí? Un comentario de lo que dijiste de los tumores vasoproliferativos, que en este caso no llegó a tenerlo, pero prácticamente cualquier enfermedad isquémica crónica, incluso un desprendimiento de retina crónico, retinopatía de prematuro, etcétera, los vemos. En nuestras manos ha sido al revés que la estadística general, que prácticamente 3/4 partes tenía un origen secundario. Pero para el caso es lo mismo, digamos, si uno lo ve hay que tratarlo, y en el caso que tenés isquemia sin el tumor, y hay que tratarlo antes que se produzca el tumor. Perfecto. Bueno, el segundo caso que voy a presentarles hoy es un caso un poquito más divertido, de una mujer de 43 años, que no tiene antecedentes oftalmológicos o generales. Los generales, eso yo lo tendría un poquito, digamos, lo tomaría como algo relativo, porque negó todo lo que yo le preguntara, pero de todas formas, ella nota que en forma brusca en su ojo derecho pierde totalmente la visión de golpe. Cuando ella tenía una visión de 10 dígitos en ambos ojos, vio microscópicamente normal en el ojo derecho la visión de casi de puntos, mientras que en el otro ojo era de 10 décimos, y es examinada en otro centro, donde le dicen que la lesión que ella tiene es irreversible y no tiene solución. Y nos encontramos con esto en el fondo del ojo, donde ustedes ven, casi parece una lesión de amor, porque tiene forma de corazón, fíjense, lo que es el nivel de sangre a nivel macular. Y bueno, cuando uno ve este tipo de lesiones, dice, ¿qué puede pasar? ¿A qué se puede ver una hemorragia de estas características, que evidentemente es prerretinal, premacular? Y no solamente a qué se puede ver, sino en una persona sana, que no tiene antecedentes, sino qué se puede hacer en este tipo de pacientes.
oigo algún comentario si alguien quiere acotar algo. Cristian, además de... Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola, hola. Además de esta hemorragia enorme de retinal, tiene otras hemorragias en varios lados. ¿Y el otro ojo no tenía nada? El otro ojo es totalmente normal. A ver, ahí está el otro ojo. Ah, perfecto, nada de nada. O sea que Perfecto. para pensar en alguna cuestión hematológica, leucemia, anemia extrema o alguna otra cosa, no da, pues el otro ojo no tiene nada. No, pero también llamaba la atención este tipo de hemorragias Por todos lados, claro. por todos lados en el mismo ojo, ¿no es cierto? Sí. Con la ¿Se central refería a uno pensaría en Valsalva o no? Valsalva. Sí, eso. Uno puede pensar que es una maniobra de Valsalva que haya producido esto. Sí, puede ser. Pero en el otro ojo nada de nada, es muy raro eso en un Valsalva. El otro ojo suele tener algo, aunque no sea tan notorio. Parece un Valsalva Bueno, pero- unilateral, como los niños golpeados, ¿no? Un shaky baby. Porque Tenía las hematoma, ¿no? arterias inclusive se ven bien, más allá de esas hemorragias, no solo el otro ojo es sano, sino que en estas no ves una patología que te haga pensar en algo de larga data muscular. Son hemorragias, esas tipo pinceladas en llama, una manchita de Roth, pero nada más. Sí, sí, pero muy unilateral, eso es lo que me llama Sí. la atención. Sí, ustedes saben que hay varios diagnósticos diferenciales que se pueden hacer acá, de una retinopatía por maniobra de Valsalva, hasta el bungee jumping, estos que se tiran de los puentes, está descrito que pueden hacer este tipo de hemorragias. Sí, claro, También pero puede ser unilateral otra vez. un embolismo graso. Y también puede ser, están descritos sobre todo en los chicos, con el Shaken Baby Syndrome, que es los chicos a los cuales son castigados por los padres. Y es un poco lo que a mí me llamó la atención. También puede ser el síndrome de Thompson, pero ustedes fíjense que no tiene ningún antecedente clínico. Una cosa muy florida, con compromiso neurológico importante, y la hemorragia generalmente está unida al nervio óptico porque es por ahí por donde viene. Pero lo que nunca pude comprobar realmente si esta chica no había sido castigada. A mí lo que me llamó siempre la atención es que siempre vino sola. O sea, nunca vino acompañada de su pareja, que supuestamente la tenía, porque ya le pregunté especialmente. Y bueno, ahora lo que yo planteo acá es qué hacemos con este caso. Cristian, también los escaladores pueden hacer un cuadro similar. Sí, de retinopatía de altura. Vos sabés que yo he visto dos retinopatías por escalar acá en Mendoza, justamente paciente de Mendoza, pero los dos habían hecho directamente una trombosis de vena central de la retina. No había visto esto, pero si vos lo decís puede ser que sea así, claro, yo nunca lo vi de esa manera. Sí, yo tuve un caso, Eduardo, cuando estaba en la residencia, y me acuerdo que llegamos a la conclusión de que en algunos lugares en el Himalaya les hacen fondo de ojos a ver si tienen retinopatía de altura, pero cuando escalan el K2 tienen un 50% de mortalidad, así que les importa 3 carajos que tienen una hemorragia de fondo de ojos. En general. Pero bueno. Opciones es esperar, es hacer un jack láser, es hacer una vitrectomía. ¿Qué les parece a ustedes? Yo esperar cuando hay una lesión premacular de estas características con tanta sangre, porque además en un momento yo pensé esto puede ser un macroneurismo, pero esas hemorragias retinales que tenía visitas por todos lados no es propio de un macroneurismo. Bueno, la cosa es que hacer jack láser es una opción también. Esperar, sabemos que la sangre tiene toxicidad, y aunque sea una sangre que esté premacular, yo he visto máculas embebidas secundariamente por la sangre, por haber estado la sangre en contacto, aunque sea premacular, dejar una lesión permanente en el área central. Así que esperar para mí no es una opción. Ya clase o vitrectomía serían las dos opciones que yo creo que son
Yo he tenido Cristian, ¿puede casos dejarte un parecidos. Packer macular si... ¿Puede dejar un Packer macular si uno espera? Sí, puede hacer de todo. Con un proceso inflamatorio a nivel macular te puede perfectamente llevar un Packer macular, ¿no? En este momento Yo he no tenido algún caso así. se veía muy tranquilo Claro. todo el área central, salvo por la hemorragia. Yo he tenido algún caso así que lo he esperado y no ha tenido problemas. Lo que está indicado, si es diabético y tiene eso, no hay que esperarlo jamás porque hace un Packer macular siempre. Pero en casos así solamente idiopáticos o Valsalva, podría llegar a esperarlo. Pero por otro lado, tampoco tiene mucho daño el Jack Láser. Lo que yo no le haría es una vitrectomía. No teniendo otra causa, no le haría vitrectomía. Creo que es mucho tratamiento para esto. Bueno, contrariamente a eso, yo sí le hice una vitrectomía. Y la vitrectomía me da una cosa muy particular, y que es, fíjense, yo le saco la hialoide posterior y la sangre no sale. O sea, la porque es sangre limitante. era sublimitante interna, tal cual. Sí. O sea, si lo hubiera hecho Jack Láser, seguramente me hubiera llevado la retina por delante. Ahí yo estoy sacando la hialoide posterior, la estoy levantando y fíjense que la sangre no se mueve. A mí me llamó mucho la atención eso, yo no lo había visto así, y entonces ahí cuando sí saco la membrana limitante interna, fíjense que tiene un brillo especial cuando ya le he levantado. Recién ahí, entonces la sangre, ahí se ve perfecto el brillo de la membrana limitante interna, entonces ahí sí la sangre se puede sacar perfectamente porque estaba a ese nivel. Queda como una pequeña impronta de sangre que está en contacto con la retina en ese lugar, pero realmente tuvo una evolución muy buena. Yo me veía que esas múltiples hemorragias que tenía sobre la retina, si bien no parecía que estuvieran filtrando, o sea, no había una patología realmente. Igual le hice un tratamiento de láser, termino de sacar restos de membrana limitante interna justamente para que no me haga un Packer macular en un futuro. Y le hago un tratamiento de láser en estas zonas que veía, pero bueno, quedó muy bien, le pongo gas al final. Y esta paciente recuperó, ahí se ven los tratamientos de láser, y esta paciente recuperó. Actualmente, la operé en febrero y estamos a un mes, o en enero, estamos a 2 meses de la cirugía. Esta paciente recuperó ya 8 décimas. Y yo estoy convencido de que es una retinopatía, se puede llamar de whiplash, que es una retinopatía por golpe, una retinopatía que también se ve como una retinopatía de Purcher cuando tiene un accidente tremendo. Yo creo que esta fue un castigo que le propinaron en la cabeza y que trajo como consecuencia este tipo de patología, porque si no, no hay otra razón clínica para que aparezca una patología de estas características. Pero la vitrectomía tuvo un éxito rotundo y me hizo quedar muy bien, sobre todo el médico anterior que lo vio, porque le dijo que no tenía nada que hacer y que había perdido el ojo. Y en 2 meses recuperó de nada 8 décimas, realmente está bueno. Yo creo que tiene todo el aspecto de la retinopatía por Valsalva y la causa siempre es muy difícil. Casi todos los Valsalvas son unilaterales. La hemorragia puede estar debajo de la limitante o debajo de la hialoides, así que cualquiera de las dos ubicaciones son por los capilares de la mácula. Y sí, yo me acuerdo una vez hice vitrectomía porque... Artur, ¿podés apagar tu micrófono, porfa? La mayoría, una vez hice vitrectomía porque el tipo era médico y no podía ver para operar, entonces más urgido para recuperar visión, pero creo que el láser es excelente porque se va, aunque sea limitante interna, la hemorragia está por detrás, así que es un método seguro y es divertidísimo hacerlo, ver cómo la sangre va al vitrio y normalmente se reabsorbe solo. Sí. Yo en este momento estoy viendo acá 4 fotos de pacientes míos que tuvieron algo idéntico.
2 de ellos del mismo tamaño que este. Uno de ellos lo dejé reabsorberse solo porque ya el nivel había sobrepasado el área foveal, entonces ya estaba recuperando visión, y el otro que le hicimos jack láser. Y la verdad, como dice Emilio, un jack láser en la limitante interna no es algo complicado, sale bastante bien. Pero bueno, son opciones que andan, creo que todas bien. Cristian, Sí. yo te dije un shaking baby porque nosotros, por desgracia, con Viviana, con esto de la fundación, una jueza nos ha agarrado de niños tontos y nos hacen ver todos los posibles shaking baby. Y tuve una nena que, bueno, no se saben, pero es la nena con la cual beatificaron al cura Brochero, y es sanjuanina, y nosotros tuvimos que verla, y tenía una hemorragia así, le habían pegado un sartenazo en la cabeza. Y el golpe en la cabeza, por eso te dije, era típico, tenía gran cantidad de hemorragia, una hemorragia en un ojo, y el otro ojo no tenía casi nada, tenía algunas hemorragias, pero esa hemorragia en llama y esa hemorragia en distintos lados son muy típicas de los golpes, por eso te decía que hice un shaking baby localizado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo lamentablemente también he visto shaking babies, no solamente tenía problemas en la retina de esta característica, sino que además tenía múltiples fracturas de miembros, de los 4 miembros, un bebito de 6 meses. Sí, a mí me quedó muy grabado esa imagen, que es tremenda, ¿no? Tomando en cuenta que no es baby. Sí, no, tanto judicializados, ¿viste? Son casos tremendos, me imagino, Pablo, si a vos te agarró un juez de punto para ver este tipo de patologías, es desgarrador, ¿no es cierto? Sí, realmente es, porque no solamente es de anotar, porque hay que anotar, escribir, es hablar con los médicos, que bueno, realmente es una sensación muy fea, y hablar con la familia, que se enoja, y desde toda la familia se enoja porque defienden ese entorno, porque defienden el entorno. Realmente es muy, muy feo. Me ha ocurrido, por desgracia, con el hijo de la compañera que estudiaba con mi hija. Mi hija se estaba recibiendo y tuve que denunciarlo. Así que bueno, problemas con mi hija, que después lo entendió después de un tiempo, pero problema con una familia que su hija estudiaba en mi casa. Y me di cuenta en la casa, es más, mi hija más chica se dio cuenta, cada tanto el niño tenía golpe y tenía un hematoma, cefalomatoma, y le dije, llévalo que le voy a hacer un examen, y efectivamente tenía hemorragia en el ojo, entonces lo denuncié. Imagínate el bolón que tengo todavía con eso, pero yo siempre digo a los chicos, porque muchos le da cosa denunciarlos, porque después tenés que ir, explicar, y se enojan con uno, pero si uno es cómplice, yo lo he descubierto porque ese niño no le dejan de pegar, o sea, y esa mujer o esa persona le van a seguir pegando, no hay forma de sacarlo, hay que sacarlo del entorno, por más que sea doloroso, ¿no? Es así. Sí. Bueno, muchas gracias. Siempre teniendo en cuenta que no haya estado haciendo bungee jumping o algo por el estilo, porque si no va a ser una denuncia jodida. No, sí, uno tiene que buscar sacar todas las dudas, pero sí. A ver, cuando ya tenés varios hechos, varias cosas, y es difícil que se golpee siempre el niño, es difícil que venga con varias cosas, como decía Cristian, fractura, vos le haces placas radiográficas y seguro tiene algún golpe, o desvestilo y siempre tiene alguna marca, siempre hay otra marca de otro lado. Se cayó el triciclo, se cayó de todos lados. Sí, es así. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, vamos con el último caso de una mujer de 32 años, usuario ocasional de lente de contactos, no tenía ningún antecedente general, y había tenido en diciembre de 2018, yo no la había visto, pero había tenido una queratitis filamentosa en la parte superior de la córnea del ojo izquierdo, y tenía asociada una hiperemia conjuntival a nivel superior, a nivel del ojo, de la conjuntiva vulvar superior. En febrero del 19, o sea, 3 meses después, había tenido también filamentos superiores en el otro ojo, en el ojo derecho, también asociado a hiperemia conjuntival superior vulvar. A mí me vine a ver en diciembre de 2020, tenía la sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho, y la biomicroscopía, sepan disculpar, no son tan buenas las fotos, pero se veía esto en un solo ojo. La foto de la izquierda no está tan en foco, la foto de la derecha se ve bastante bien. Estos son filamentos, solamente involucraban la córnea superior, y tenía una hiperemia solamente a nivel vulvar superior y a nivel
subtarsal superior. El resto de la conjuntiva vulvar inferior y la palpebral inferior estaban normales. Este cuadro es un cuadro, hay que pensarlo, la queratitis límbica superior, hay que pensarlo en pacientes que tienen filamentos en la parte superior de la córnea y tienen una hiperemia conjuntival solamente a nivel superior. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente de filamentos a nivel de la córnea superior. Así que es fundamental pensarlo en estos casos. Es bastante rara y da esa inflamación de la conjuntiva superior, de la conjuntiva vulvar superior y tinción punteada o filamentos en la córnea superior. Lo importante es que, bueno, obviamente tienen síntomas inespecíficos, típicos de filamentos o de una inflamación leve de la conjuntiva. Suele ser bilateral, más común en mujeres, un poco más grandes que la Tiedeson que vimos antes. Y algo importante es que si no le levantamos los párpados y le hacemos mirar para abajo, no le vertimos el párpado, probablemente nos la comamos. Esta es una foto que la saqué del libro, pero es importante ver que miren para abajo porque es bastante característico. O sea, si le hacemos mirar para abajo, vamos a ver que está bastante inflamado solamente ese nivel, y a nivel subtarsal superior, y tiene filamentos en el tercio superior de la córnea. Algo importante de esta queratitis límbica superior es que un tercio de los pacientes tienen enfermedad tiroidea, así que a estos pacientes hay que pedirles perfil tiroideo porque probablemente tengan alguna alteración. La teoría de por qué se da este cuadro es que es mecánica, se cree que sobra un poquito de conjuntiva vulvar superior, entonces esa conjuntiva se pliega sobre la córnea y genera filamentos en el tercio superior. El tratamiento es bastante controvertido, hay un montón de tratamientos descritos, sobre todo los corticoides tópicos, la ciclosporina. Hay quienes hacen triamcinolona supratarsal, debajo del tarso superior. Yo lo que le hice fue darle un lente de contacto de gran diámetro, un lente de contacto terapéutico, para que esa conjuntiva deje de friccionar y se le vayan los filamentos y no le jorobe. Y además le di corticoides tópicos, además de la lente de contacto, y anduvo muy bien. Eso es todo. ¿Qué hablas de lente de contacto de gran diámetro? ¿Es una lente de contacto que hay que mandar a hacer? ¿Es una lente de contacto descartable? No, lente de contacto no. Hay algunas que son más gran diámetro, pero que en Argentina no están muy disponibles, así que le usar lente de contacto blanda. ¿Y eso es una deficiencia de stem cells, lo que se ve ahí? No. No, son filamentos que se dan porque la conjuntiva superior se pliega sobre la córnea y no está bien lubricada la parte superior de la córnea y tiene un trauma crónico por ese pliegue. El otro tratamiento que es resecar la conjuntiva redundante, o sea, hacerle como si fuera una especie de plástica de la conjuntiva, sacar un pedacito y suturarla para que quede más tensa. No sé cuánto durará, pero bueno, son todos tratamientos descritos. Como si fuera una conjuntivo chalasis. Sí, algo así, pero a nivel superior. Y bueno, nada, lo único que hay que tener en cuenta es cuando se vean filamentos superiores, la causa más frecuente es esta, sobre todo si son mujeres en edad media. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a Patricio, a Cristian, a todos por venir. Los esperamos el martes que viene. Buena semana. Hasta luego. Luego. Hasta luego.